En instantes. Estamos hablando recién del precio y la verdad que la pregunta que me hago, no soy la única que se la está haciendo, ¿cómo va a impactar esto en el precio? ¿Va a modificar algo? ¿Va a significar un ahorro para el gobierno, para el Estado, digamos, o va a tener un impacto en la factura de gas? ¿Va a bajar efectivamente el precio del gas? Esos dos aspectos, y te sumaría un tercero, que es el eléctrico. Ajá, claro. El primero es las cuentas públicas del Estado Nacional, sí. Porque hoy Enarsa importa gas, ¿no? Y Camesa, que son dos empresas públicas, y cuando se dan vuelta no lo venden al precio que importan. Y ese es el gap que afronta el Estado con los subsidios. Entonces, esto va a ser menos subsidios, un alivio para las cuentas fiscales del Ministerio de Economía, para las reservas del Banco Central. El segundo aspecto es efectivamente en las boletas de gas. Recordamos que nosotros cuando recibimos la boleta de la distribuidora, GasBa, Metrogas, Camus y todas esas, son 9, recibimos el precio de este gas, sí, lo que vale transportarlo, la distribución que llega a los hogares y los impuestos. Son 4 aspectos. El primero, que es el precio del gas, va a poder ir reduciéndose después de hacer audiencias públicas y a partir del proceso de segmentación que hace el Estado Nacional. Entonces, quien puede pagarlo, que pague el precio pleno, y quien no, que pague menos, pero ya va a ser de un precio más reducido, porque es un precio local, digamos, y no internacional. ¿Y por qué decimos el sector eléctrico? Porque el 60% de la electricidad en nuestro país se genera con gas natural. ¿Sí? Hay centrales térmicas, termoeléctricas, generan esa electricidad y ese precio también está subsidiado. Entonces, ahí se va a poder bajar el costo de generar energía y eso va a ser menos subsidio para el Estado y una boleta más económica para el consumidor. Bueno. Yo les agrego un cuarto aspecto que tiene que ver, porque tenés el gasoducto, eso te permite tener más gas disponible, porque no se puede producir más si no tenés la boca de salida que es el gasoducto. Más gas disponible, quizás un gas más barato inclusive, y eso también se puede traducir en emprendimientos productivos, industria que utilice también ese gas y a precio más barato que le haga más las petroquímicas, por ejemplo. La petroquímica, me acercaron algún trabajo sobre fertilizantes que sería sustitución inmediata de importaciones. Hay una serie de rubros que se por ejemplo, esto que decíamos de la reversión, el gasoducto norte, llegar a la industria del litio y poder abastecer con gas natural para reemplazar gasoil, construir mercados de exportación regionales. Decíamos, ya se está exportando a Chile, bueno, ampliar ese mercado y en un mediano plazo llegar a través de Bolivia a Brasil. Ese es el gran desafío. Pero en el mediano y largo plazo, el gran objetivo es que este barco que llegue dé la vuelta y se vaya. Pero se vaya cargado. Claro. ¿De qué? Uy, se nos rompe. Se nos rompió todo. Tranquilo. De nuestro propio gas. Sí. Es decir, poder licuar el gas, que es reducirlo 160 veces, transformarlo de gaseoso en líquido, meterlo en esos tanques y poder venderlo al sudeste asiático. En vez de importar, exportar ese gas. Hay proyectos de YPF con Petronas, de otras compañías, son muy costosos. Hay un proyecto de ley que se empezó a discutir la semana pasada en diputados, que va a viabilizar un ecosistema normativo para que esas obras puedan viabilizarse. Perfecto. Enseguida volvemos con Juan José Carvajales, con Raúl de la Torre, que aparte tiene una vaca al lado del gallo. Le voy a preguntar si tiene algo que ver, no tiene nada que ver la vaca, enseguida me lo va a contar. Pero estamos repasando algunos hitos, digamos, hasta llegar a este momento, a esta inauguración de la primera parte del gasoducto presidente Néstor Kirchner, y vamos a recordar parte del discurso que da el presidente Alberto Fernández en el año 2022, el año pasado, cuando anunciaba esta obra. Aquí en Vaca Muerta, lo acabo de escuchar decir a Axel con razón, tenemos gas para 200 años y el gas es la energía de transición que el mundo ha resuelto tener para ir camino a las energías renovables. Que la Argentina haya recuperado la posibilidad, la Argentina en su sentido más federal, como bien marcó Omar, no el Estado Nacional solo, el Estado Nacional asociado a las provincias que producen gas y petróleo, que haya podido llegar a este tiempo y darnos tranquilidad energética es muy importante. Estamos parados sobre una enorme reserva de gas, que sin embargo no tiene mucho sentido tenerla si no tenemos manera de transportarla.
Y hoy estamos anunciando el inicio de los trabajos tendientes a crear ese gasoducto que con toda justicia se va a llamar Néstor Kirchner. Bien, y aquí estamos escuchando lo que anunciaba en su momento el presidente Alberto Fernández, pero pensando también en otros gasoductos, sí, en otras obras de estas dimensiones o comparables, ¿no?, a esto que hoy se inaugura. Sí, porque está bueno para poner en dimensión y comparar. Porque sí, decimos, se hicieron 580 kilómetros en 10 meses, sí, y eso lo llamamos un récord. Bueno, veamos un ejemplo, que es el último gasoducto troncal que se construyó en Argentina, que no es el Neuva 2, sino que es el gasoducto del NEA. ¿Año? ¿Sí? Año, ahí digo, en lugar de 10 meses se tardaron 10 años. Bueno. Empezó en 2007. Sí. ¿Sí? Ese es el verdadero gasoducto Néstor Kirchner, porque lo empezó Néstor y Cristina Fernández. Y en el año 2017 el gobierno anterior lo frenó la construcción. ¿Por qué? Porque no estaba terminado, estaba en 2/3. Ese gasoducto viene de Bolivia, estaba pensado para importar gas, entra a Salta y hace Salta y Formosa y después empalma y baja por Formosa, Chaco hasta Santa Fe. Son 1.500 kilómetros. Están hechos, decíamos, 2/3 partes del gasoducto troncal, falta la primera parte, la de Salta. Hay causas penales porque desaparecieron los caños, etcétera, pero falta un cachito ahí al principio, y después faltan ramales para llegar a las ciudades. Y la última parte troncal, que es cruzar el río Paraná y llegar a la Mesopotamia. Ese gasoducto fue construido en parte, lo hicieron también, a mí me consta, estaba en Enarsa, constructoras privadas como Techin. O sea, hay tramos que se hicieron en tiempo y forma y están disponibles y operativos. Por eso digo que es el último que se construyó. Porque desde el sur ahora, desde Santa Fe, se está alimentando ese gasoducto que lleva gas al litoral. Pero bueno, tardamos muchísimo más tiempo que ahora. Y todavía falta terminarlo. Entonces nos tiene que servir de faro esa obra para poder dimensionar esto. Y para continuar con las obras que siguen, o sea, tener una inercia, ya tenemos la experiencia, sabemos que lo podemos hacer, tenemos las empresas y los trabajadores y la decisión política. Claramente el desafío es que estamos ante un cambio de ciclo político. Entonces hay que ver qué pasa luego las elecciones, si esto se va a continuar y con el ímpetu que tiene hoy en día. Claro, porque la segunda parte, ¿en cuánto tiempo está prevista? ¿Cuándo se comienza a trabajar? Digamos, ¿cuáles son los datos que tenemos? ¿Ya está? Menos de un año, sí. Hay que lanzar la licitación. No sé si hoy tendremos novedades, tal vez, quizás se anuncien, pero va a ser inminente y se está negociando el financiamiento. Se hablaba del BNDES de Brasil, fondos chinos, la Corporación Andina también, o tal vez la industria, ¿no? El sector privado haciendo su aporte. Sí, se está planteando que para el 2025 deberían estar ya concluidas todas estas obras que tienen que ver con este proyecto en sí. Y también la importancia que tienen, bueno, lo estabas contando, Felicitas, para las provincias y los lugares, que se sigan haciendo este tipo de obras, porque muchas veces hay también, el gobierno anterior, el de Mauricio Macri, cedió ante esto cuando con las presiones del Fondo Monetario Internacional para que reducir el gasto público, se reducen obras. Y antes también, ¿no? Antes por una lógica de la propia impronta que tenía ese gobierno, digamos. Entonces, esto que implica resoluciones de fondo, solución real al problema de la falta de divisas, con las políticas de ajuste se va en el sentido exactamente contrario, aunque parezca que así se reduce el gasto público. Genera otro tipo de gastos por otra vía. Por eso lo importante, digamos, que mencionaba Juan José, de que esto tenga una continuidad como políticas de Estado, que no sea una bandera de un color de gobierno y viene otro y hace lo contrario, porque al privado le interesa más otro tipo de cosas. Me permito ser optimista. Primero, mirando para atrás, hay líneas de continuidad en las últimas administraciones, por ejemplo, la relevancia de Vaca Muerta, por ejemplo, el desarrollo del offshore. Y hacia adelante, porque hablábamos hoy de que hay cierto consenso, ¿sí? Cuando uno escucha a los referentes energéticos de los candidatos de la oposición, reconociendo que esta obra es importante y que otras obras del mismo sistema hay que continuarla. Entonces, uno podría aspirar a que esto no tenga un freno como sí hubo a fines de 2015. ¿Sí? Que se haya aprendido de esa lección, por lo menos. Sí.
Y también es importante involucrar a otros sectores, porque yo creo que esto que estás mencionando de la participación que tuvo el sector privado en esta obra, que es una obra pública, también es una experiencia que indica que es un buen negocio también para un sector privado, como una proyección un poquito mayor que el negocio inmediato, que puede ser exportar simplemente y desentenderse de la suerte del país, ¿no? Y mirando hacia el futuro, creo que hay otro elemento que debemos tener en cuenta, que es la transición energética, ¿sí? La agenda ambiental, porque le pone al sector energético y de los fósiles un límite temporal. Entonces, esto que tenemos que hacer, desarrollar Vaca Muerta, construir toda la red de infraestructura y llegar a puertos del exterior, no es in eternum. Tenemos un plazo acotado. Y además decimos que el gas natural es el vector de la transición porque reemplaza, no aquí, en otros países, el uso del carbón para generar energía eléctrica y del petróleo. Entonces, Argentina puede ser un proveedor del mundo, de ese gas que tanto se está necesitando y de otras energías renovables que también tiene Argentina, ¿sí? Eólica, solar, fabricar hidrógeno verde, tenemos extensión para poner molinos, tenemos los mejores vientos, las mejores radiaciones solares, tenemos el litio, el cobre. Entonces Argentina puede ser un actor en la transición energética y el primer paso es desarrollar los recursos fósiles porque a la vez te va a permitir financiar esa transición que es costosa. Bien. ¿Sí? Y que Argentina ya hizo el primer paso, que es no consumir carbón en su matriz eléctrica. Es marginal, pero el mundo consume casi un 25% de carbón para generar su energía y las grandes potencias no están dando señales de que eso vaya a bajar en el corto plazo.